¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a un nuevo filandón, bienvenidos a los espectadores de la 8 León y la 8 Bierzo. Como ven, un filandón especial, el que tenemos hoy, 9 de junio, es el Día de los Archivos y nos hemos venido a uno de los museos de León donde más podemos disfrutar de la historia, de los archivos, de los tesoros que se encuentran en la enorme documentación que nos ha ido dejando la historia de esta tierra. Estamos en la Casa Botines, en el Museo Gaudí. Nos acompaña el director de la Fundación de las Obras Sociales de Castilla y León, José María Viejo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola Roberto, buenas noches. Bueno, he de matizar, no nos acompaña. Nosotros hemos venido a visitaros, os agradecemos que nos abráis la puerta de esta Casa Botines. Bueno, es un espacio para la historia y en consecuencia pues un espacio de todos y en el que queremos que todo el mundo se sienta como en su casa. Pues para charlar con José María Viejo, presento también a los compañeros que están en este filandón, empezando por mi derecha, Miguel Ángel Blanco, periodista de la 8 Bierzo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Al director del Diario de León, Joaquín Torné. Muy buenas noches. Buenas noches. Y a mi izquierda, nuestra compañera de la 8 León, Moria Murciego. Muy buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias a los tres por acompañarnos y, como decimos, hay mucho de lo que hablar con respecto a Fundós, a esta Casa Botines, a los proyectos que se están llevando a cabo. Por eso, sin más dilación, comenzamos, Mónica, si te parece, con esta charla, José María. Pues yo quiero plantearle, estamos en uno de los exponentes de Antonio Gaudí fuera de Cataluña, junto a Comillas y junto al Palacio Episcopal de Astorga. Y yo quiero preguntarle, ¿es tan complicado aprovechar el tirón que tiene la Sagrada Familia con más de 4,5 millones de visitantes antes de la pandemia, por supuesto, y también acaba de reabrir sus puertas? ¿Es tan difícil aprovechar ese tirón para aumentar las visitas aquí a Botines? No es difícil, de hecho yo pienso que es realmente fácil, porque Gaudí representa no solo uno de los grandes creadores, de los grandes intelectuales desde el punto de vista de la creación artística más importante de todos los tiempos, sin duda es el arquitecto más universal, sino también representa una institución, un activo turístico y cultural de primer orden. España considera que Gaudí es una de las 5 marcas turísticas más importantes que tiene España, ¿no? El Gaudí de Cataluña, evidentemente, es el Gaudí más conocido, porque no solo la Sagrada Familia, son pues más de una docena de edificios singulares que trabajan de una forma sinérgica, de una forma cohesionada y que ha dado resultados desde los años 90, que comienza, digamos, la eclosión del fenómeno Gaudí en un movimiento turístico pues muy importante. Claro, en el noroeste de España llevamos pues muchos años de retraso en incorporarnos a esto, ¿no? No había una explotación turística de esta marca, de este activo, y los edificios tampoco ponían el acento en la autoría de Gaudí. El Museo de los Caminos, el Palacio Episcopal de Astorga, bueno, era un museo diocesano. Prácticamente Gaudí pasaba desapercibido. Ellos ahora operan bajo la marca Palacio Gaudí Astorga, lo cual da idea de que evidentemente saben que es Gaudí quien realmente tiene que protagonizar el proyecto museístico de ese edificio, ¿no? Nuestros amigos de Comillas es un edificio visitable, fue incluso un restaurante japonés en tiempos, que es propiedad de unos japoneses, llevan bastante más tiempo que nosotros trabajando en este aspecto, y la Casa Botines pues lleva abierta desde abril de 2017 como museo, menos de 2 años, y obviamente pues queda mucho por hacer, pero creo que la apertura del edificio ha demostrado que Gaudí para León puede ser un activo de primerísimo orden, ¿no? Nosotros en poco más de 2 años hemos conseguido convertirnos en el segundo más popular de Castilla y León, después del Museo de la Evolución Humana, ingresar en organizaciones como la Ruta Urbana la Ruta Europea del Modernismo, el Consejo Internacional de los Museos, la Asociación Española de Museología, y convertir este edificio en un referente cultural y un activo que consideramos que puede ser estratégico para lo que representa la vida cultural y turística de la ciudad.
Bueno, estamos en lo que era la sala del Consejo de Administración de la desaparecida Caja España, Caja Duero, ¿no? Caja España Duero. Y no tiene absolutamente nada que ver. El concepto de este edificio era un concepto económico y ha pasado a ser un concepto absolutamente cultural. Pero ese proceso, que yo no sé si ha durado 5 o 6 años, no mucho más, es un proceso tremendamente importante para esta ciudad y no sé cómo se ha producido. Es decir, porque yo tengo la sensación de que la sociedad no se ha dado cuenta del cambio. Sí, es cierto. Al margen de que efectivamente mucha gente ha pasado por aquí y ha visto lo que hay aquí en esta sala y lo que tiene que ver con Gaudí, ¿no? Pero yo creo que la sociedad leonesa todavía no se ha dado cuenta del cambio tan espectacular, ¿no? Y proceso, me imagino, complicado. Pues sí, es un proceso muy complicado desde el punto de vista institucional y también desde el punto de vista técnico. Yo te agradezco, Joaquín, que me hagas esa pregunta, porque la Fundación realmente necesita explicar ese proceso para entender cómo surge todo esto. La Fundación se crea en diciembre de 2015 como consecuencia de la entrada en vigor de la Ley de Fundaciones Bancarias y Cajas de Ahorros, que supone la transformación de las antiguas cajas de ahorros en fundaciones. Es un proceso que en este caso se produce tarde, porque la ley entra en vigor en el 2012 y en el 2016 arranca la fundación. Se crean en diciembre de 2015, pero el patronato no se crea hasta junio del 2016. A partir de ahí, pues un patronato toma las riendas de la fundación y del patrimonio que había heredado de la extinta caja, y bueno, pues tiene que empezar a tomar decisiones respecto a un patrimonio ingente disperso por todo Castilla y León, que es absolutamente inasumible. Es tremendamente gravoso para las arcas de la Fundación mantener en ese estado, porque la infraestructura con la que cuenta la Fundación no está pensada siquiera para una fundación y, por supuesto, no para el contexto del siglo XXI. Responde al modelo de las cajas, fundamentalmente desarrollado en los años 70 y los años 80, ¿no? Que era un modelo asistencial normalmente, por eso la Fundación pues cuenta con hospitales, residencias de ancianos, cosas que no tienen nada que ver con una acción institucional en una fundación, ¿no? Y en este edificio, que es el activo más importante en términos de valor patrimonial, pues obviamente se ve que había que hacer algo, ¿no? Mantener un edificio cerrado de estas características. Aquí había 5 trabajadores en comisión de servicio. Yo creo que sería el puesto de trabajo más caro de la historia, porque si distribuyes los gastos del edificio entre 5 personas, el coste del puesto de trabajo era, bueno, absolutamente ridículo, ¿no? Y bueno, pues en ese momento el patronato decide que este edificio tiene que ser el buque insignia del proyecto cultural de la Fundación. Y es ahí donde surge el proyecto de convertirlo en un museo. Pero claro, crear un museo de la nada es muy complicado. Requiere un plan museístico, requiere un staff que no es fácil de conseguir, de gente muy especializada, requiere de una colección que tienes que gestionar y, bueno, pues otros muchos aspectos, ¿no? Las finanzas, el marketing, la conservación, la restauración. Entonces se toma una decisión que es abrir el edificio, no como museo, porque cuando se abre no era un museo, sino como un edificio visitable. Un edificio visitable, y en abril de 2017, justo en Semana Santa, se abre el edificio muy en precario. Yo creo que lo recordarás, bueno, pues con 4 cosas que se pudieron colocar, pero se decide hacer eso porque el edificio de alguna forma y la propia Fundación necesitaba verse sometida a esa presión para desarrollar el proyecto cultural. Y en ese impasse entre el 17 y el 19 se redacta el plan museológico, se va incorporando personal a la Fundación con esos perfiles de museología, de conservación, de gestión, y en el 2019 la Consejería de Cultura convierte en la Casa Botines en el Museo Casa Botines Gaudí, con la máxima categoría de los centros museísticos, ¿no? Y casi en 2016, Diario de León probablemente protagonizó el primer acto cultural que se hizo en esta casa, que fue la exposición de fotografía que hicimos con motivo del 110 aniversario de Diario de León, que fue en esta casa. Pues esa fue la primera exposición de la Casa Botines ya abierta al público, ¿no? Además una exposición preciosa, la planta semisótano, que era muy oportuna porque el Diario de León casi es contemporáneo al propio edificio.
el antecedente del Diario de León, coincide con el nacimiento, pero el Diario de León ha acompañado a la Casa Botines a lo largo de toda su historia y creo que fue una exposición muy oportuna para contar lo que nosotros queríamos contar aquí, ¿no? A lo largo de estos casi 130 años de historia que tiene el edificio han sucedido muchas cosas, ¿no? De casa de vecinos y tienda de telas a la sede de la Real Sociedad de Amigos del País, el Monte Piedad, la sede de Caja España Caja Duero y ahora un museo, con lo cual nos quedamos con lo mejor de la historia, los documentos que tenemos a nuestro alrededor, las 7.000 obras de arte, toda la historia de Gaudí a su paso por León y de alguna forma captamos todo lo bueno que dejó toda esa época de las cajas, que dejaron muchos frutos muy positivos, ¿no? Indudablemente el edificio está como está porque en la década de los 90 Caja España hizo una inversión importantísima en restaurar el edificio, ¿no? Las cajas, pues como todas las instituciones, bueno, pues tienen cosas buenas, tienen cosas malas, pero este espacio en el que ahora se desarrolla la actividad del museo, indudablemente es una de las herencias positivas. Un enorme activo para León, para Castilla y León, en ese patrimonio ingente de gestión, sobre todo por la disponibilidad del recurso económico. Y no sé si desde este último lustro, los últimos 5 años, qué tipo de relaciones mantienen con la administración local, autonómica e incluso nacional, pues para poder gestionar este patrimonio que seguramente en sus manos es ingestionable en toda Castilla y León. No sé si hay una buena relación, hay algún plan en conjunto con las administraciones autonómicas. Sí, la relación es magnífica en todos los casos. Hay que decir que la fundación es una fundación privada, es una fundación ordinaria y en consecuencia no depende de las administraciones públicas. De hecho, la fundación no recibe ni un solo euro público. Los fondos que la fundación gestiona para el mantenimiento de su estructura y de sus actividades proceden exclusivamente de recursos propios. Es decir, no contamos ni con ayudas públicas ni privadas. Eso obviamente nos proporciona una gran independencia, pero es imprescindible trabajar con las administraciones porque la Fundación tiene un importante número de activos que están comprometidos a la prestación de servicios públicos. Es lo que nosotros llamamos obra en colaboración. Es lo que la Fundación hace en colaboración con terceros y destinado al conjunto de la ciudadanía. Puede tratarse de administraciones públicas, también puede tratarse de entidades sin ánimo de lucro. Por ejemplo, en el caso de León, el Hospital Psiquiátrico Santa Isabel es propiedad de la Fundación. El Instituto de Ganadería de Montaña, que gestiona el CSIC, es propiedad de la Fundación. El Colegio el CEIP de Puente Castro es propiedad de la Fundación. La Escuela Superior de Arte y Conservación de Bienes Culturales es propiedad de la Fundación. De hecho, fue la primera sede de la Real Sociedad de Amigos del País. Y luego entidades privadas como el Colegio Leonés de la calle Cordera es propiedad de la Fundación. Y luego hay también centros en distintos puntos de la provincia, Beguina de Órbigo, La Pola de Gordón, Benavides, que cuentan con activos patrimoniales que son propiedad de la Fundación. Intentamos que todos estén en funcionamiento, en muchos casos cedidos o gestionados por administraciones o por otras entidades y en algunos casos gestionados directamente por la Fundación, pero el entendimiento con las instituciones para nosotros es muy importante. De hecho, consideramos que es nuestro socio preferente porque a la hora de desembarcar como fundación en una localidad, en un territorio, preferimos hacerlo con las administraciones locales. De hecho, creo que hemos ido consolidando un modelo de colaboración público-privada que ha dado muy buenos resultados. Por ejemplo, en Soria, el Centro Cultural Gaya Nuño, que cogestionamos con el Ayuntamiento de Soria y que en breve será otro museo, será el Museo Gaya Nuño, es un ejemplo del resultado de este modelo de generar espacios de entendimiento y de actuación entre una fundación privada y una administración. Me refería sobre todo en qué sentido revierte sobre la Fundación lo que la Fundación aporta a la cultura en Castilla y León, a las visitas de este patrimonio a una comunidad que necesita
turismo, como todas, ¿no? Pero Claro. el turismo es clave. ¿En qué sentido revierte la Administración sobre lo que ustedes aportan a la sociedad? Lo que nosotros cedemos a la Administración cedido está. En ese sentido no hay ninguna contrapartida. Otra cosa es que hay algunos activos que tienen un régimen que no es el de cesión o el de comodato, sino el de alquiler. Y obviamente eso también genera unos ingresos que la Fundación necesita. Luego, si queréis, entramos un poco en el capítulo de dónde vienen los ingresos, ¿no? Pero toda esa obra en colaboración es la expresión de la generosidad que la Fundación tiene con las administraciones, dirigida obviamente a contribuir al bien común, ¿no? No es una generosidad digamos innata de la Fundación, que debe serlo, es una entidad sin ánimo de lucro, sino también es una generosidad que supone el mantenimiento de un legado, porque las cajas en su momento generan todo ese tipo de patrimonio y que se pone a disposición de la ciudadanía a través de la inversión de sus beneficios en obra social, ¿no? Es la continuación de esa labor social que en su momento hicieron las cajas. En este espacio, desde el sábado, se puede visitar, yo creo que una de las mayores joyas que tiene el archivo, que son los planos originales en los que Gaudí plasmó esa primera idea de ese edificio que no se quemaron de milagro, ¿no? en su taller de Barcelona. Pero estos últimos meses, este último año también para la Fundación han sido convulsos, no solamente por la pandemia, sino por esa sentencia que les ha negado una parte del patrimonio. Y ahí hablaba usted de la parte mala, de la herencia de las cajas. ¿Han pasado página de esa situación tan dolorosa para ustedes? Sin duda, sin duda. Yo creo, Mónica, que pasamos página el mismo día que se presentó la demanda. La demanda es el resultado de un ejercicio de responsabilidad del patronato de la Fundación en un momento en el que el patronato se acaba de constituir, transcurren un par de años, y el presidente que lo encabezaba en su momento, el resto de los patronos, en un primer análisis mínimamente concienzudo y mínimamente meticuloso de lo que había ocurrido durante el proceso de constitución, el impasse de la comisión gestora y todo lo que representa la segregación, entendieron que el proceso no había sido, digamos, acorde a lo que dictaba la ley de fundaciones bancarias y cajas de ahorros. Pero porque la gente lo entienda, ¿qué parte se ha quedado en Unicaja que debería de pertenecer a fondos para que lo disfrutaran en la comunidad? Claro, nosotros entendemos que la filosofía de esa ley de fundaciones bancarias y cajas de ahorros, que es la que insta a ese proceso de segregación, segregar significa separar, significa sacar. Caja España es la fundación, no es Unicaja. Eso cuesta a veces entenderlo porque asociamos Caja España a una actividad financiera y pensamos que si sigue siendo una actividad financiera debe de ser quien la presta. No es así. La ley lo que dice es que las cajas se transforman en fundaciones y segregan el negocio bancario en favor de un tercero, que puede ser un banco que ya exista o un banco que tú crees. Caja España creó el Banco CEIS, o sea, Caja España se transformó en la Fundación España Duero, que somos nosotros, luego se le cambió el nombre por esa misma circunstancia y transfirió su negocio bancario a un banco que creó, que era el Banco CEIS, ¿no? Banco Caja España de Inversiones Salamanca y Soria. Cuando el Ministerio de Economía, a través del FROB, interviene en la entidad, las acciones que eran de la Fundación pasan a ser del Estado español, por lo cual nuestra fundación deja de ser una fundación bancaria, una fundación de carácter especial, y pasa a ser una fundación ordinaria, una fundación privada convencional. Con lo cual perdemos cualquier tipo de contacto jurídico con el banco, ¿no? El Banco CEIS, ya en aquel momento, propiedad, mediante la compra de las acciones, de Unicaja Banco Sociedad Anónima, ¿no? Después se crea el patronato de la fundación, transcurren 2 años y el patronato decide presentar esa demanda porque considera que el proceso de segregación no ha sido el razonable, entendiendo por razonable la separación entre lo que es financiero y lo que es obra social. Es tan sencillo como dejar en la fundación aquello que pertenecía o que estaba destinado a obra social y cultural y segregar aquello que está destinado a actividad financiera. ¿Qué es la actividad financiera?
pues las oficinas y todo tipo de actividades de carácter financiero o complementarias, que se prestaban muchas, seguros, viajes, las sociedades participadas, es la parte de negocio. Pero lo que ocurrió es que muchos activos que no eran financieros, sino eran obra social y cultural, no se quedaron en la fundación. En el caso de León, pues la Casa de las Carnicerías, el edificio de Santa Anonia, que evidentemente era obra social, ¿no? La fundación entendió que ahí se estaba menoscabando los intereses de una fundación a la que la ley otorgaba unos derechos, ¿no? Y en ese sentido, pues el patronato entendió que en el ejercicio de su responsabilidad, que es la legítima defensa de los intereses de la fundación, pues debería hacerlos valer judicialmente, ¿no? Luego se produce la sentencia, una sentencia que evidentemente pues tiene muchas lecturas, pero en ese impasse entre la presentación de la demanda y la sentencia han pasado muchas cosas. La fundación se ha puesto a funcionar, se creó el museo, se creó la red de auditorios, se abrieron al público, el Gaya Nuño de Soria, se creó el Montecil, el Monte de Piedad de Castilla y León, se han puesto en marcha todos los proyectos, hemos pasado de 5 a 30 empleados, hemos pasado de 1.750.000 euros de déficit en la cuenta de pérdidas y ganancias, el Evita, hace 4 años a 18.000 en positivo el año pasado. Es decir, la demanda nunca ha condicionado la actividad de la Fundación. Estaba ahí y obviamente pues, los servicios jurídicos de la Fundación trabajaban en ella, pero apostarlo todo a esa carta pues no parecía muy sensato, no porque la Fundación no confiara en el resultado de la demanda, sino porque eran cosas diferentes. Una cosa es defender lo que se supone que son los intereses de la Fundación, que son los intereses al final de las personas, porque el patrimonio está al servicio de la gente. Nosotros pensamos que todos esos activos que ahora forman parte de una empresa privada deberían estar anclados al territorio. A nosotros tampoco nos gustaría que los activos que la Fundación Unicaja ha generado a lo largo de la larga trayectoria, magnífica trayectoria de Unicaja y de las distintas cajas, que también son resultado de fusiones, han hecho en ese territorio andaluz, pues estuviera vinculado a otros territorios. Las cajas tenían un componente claramente territorial y, bueno, pues en ese sentido pensamos que se causa un perjuicio. Nosotros asumimos la sentencia, la damos por superada y el hecho es que, como te comentaba, desde el primer día nos hemos puesto a trabajar y no hemos estado sentados a la puerta del juzgado esperando una sentencia. Llegamos al Ecuador de este filandón, tenemos que hacer una pausa para publicidad, enseguida seguimos hablando con José María Viejo, seguimos abordando distintos temas relacionados con Fundos, con esta Casa Botines. Será la vuelta de esta pausa para publicidad. Hasta ahora mismo. Volvemos a esta antigua sala del Consejo de Administración de Caja España, uno de los espacios recuperados como parte de este Museo Gaudí Botines, que desde el pasado sábado ya puede volver a visitarse. Desde aquí continuamos charlando con el director de Fundos, la Fundación de las Obras Sociales de Castilla y León. Joaquín, continuamos abordando temas relacionados. Sí, en todas las conversaciones que hemos mantenido durante todo este tiempo, que ha sido muchas conversaciones con José María Viejo y con el presidente de la Fundación, siempre ha habido un empeño en digamos que desaparezca la palabra botines, que no puede desaparecer, como es obvio, porque esto es la Casa Botines, pero siempre buscando que se imponga el concepto de marca Gaudí León. Yo no sé si se están dando pasos y qué colaboración tiene con Cataluña, con Gaudí, con la Fundación Gaudí, para conseguir esa marca Gaudí León. Pues nosotros pensamos que es estratégico para León consolidar la marca Gaudí León, porque la marca Gaudí está obviamente indisolublemente ligada a Barcelona, pero Gaudí vino a León, Gaudí fue a Astorga,
Gaudí hizo el Palacio de Comillas y eso es una realidad que tenemos que explotar. La idea del museo es diseñar una estrategia con varios frentes de trabajo para consolidar esa marca. De hecho, es una marca que ya hemos creado. Vamos a trabajar con el entorno del edificio, con los comerciantes y crear algo que se llamará Entorno Gaudí, para generar sinergias entre el museo y los comerciantes, las asociaciones de vecinos, que el museo pueda trasladar actividades a la calle y también que los comerciantes puedan interactuar con el museo. También estamos trabajando con el ayuntamiento para posicionar mucho más esa marca. La idea es en la plaza de San Marcelo colocar unos corpóreos similares a los que hay en la catedral que digan, no, pongan Gaudí León, ¿no? Para potenciar mucho más esa marca, ¿no? Hemos creado un logotipo que esté muy visible a través de adhesivos, de banderolas, a través de la actividad turística. Y ideas, bueno, pues nos han ido surgiendo muchas, pero entendemos que esto tiene que ser un trabajo de todos, un trabajo del ayuntamiento, de la Diputación, del museo, de los gas oficiales, también naturalmente de los medios de comunicación, que, bueno, pues que interioricen que el edificio es un museo y que Gaudí es una marca que está vinculada. Porque van a marcharse la sede administrativa para pasar a Padre Isla, a la avenida Padre Isla, y me imagino que eso aumentará las posibilidades de espacios claro, para aumentar el museo, ¿no? El museo, sí. Esa es una de las razones por las que nos trasladamos. Hemos adquirido la sede del antiguo banco hipotecario en Padre Isla, que son 4 plantas, que nos van a permitir, bueno, también instalar la oficina del Montecredit, del Monte de Piedad, pero también liberar el uso administrativo a Casa Botines, ¿no? Entendemos que el edificio tiene que ser un museo, simultanear los dos usos es imposible, porque la gente, las oficinas, los visitantes, las escaleras, es muy difícil, ¿no? Y porque el museo crece, tiene una colección muy grande que tiene que exponer, y cuando nosotros nos marchemos, que creo que será en octubre, a partir de ahí el museo entrará en la última fase de musealización y se reconfigurará prácticamente todo el contenido y se ganarán pues muchos metros de exposición en un museo que ya es muy potente, pero que será, yo creo que único en toda España. Entonces heredan el concepto primigenio de los Montes de Piedad, que nacidos hace más de un siglo. No sé, en ese sentido, Montecredit, ¿qué función social va a tener en este ámbito? Y si tienen un plan de expansión que no se circunscriba solo a las grandes capitales, sino a otras ciudades. Por ejemplo, luego le pongo el caso del Bierzo o Ponferrada, no sé si sería el caso. Sí, estamos creciendo, inauguraremos ahora una semana la nueva oficina en Burgos. Montecredit es la transformación de una entidad decimonónica. En España los Montes de Piedad tienen, el más antiguo, curiosamente, es el de Palencia y de 400 años de historia. Una institución del siglo XIX llevarla al siglo XXI. Entonces, Montecredit es una entidad de crédito social y prendario. Nos olvidamos de la palabra piedad, nos olvidamos de la palabra empeño. Sencillamente es una modalidad de crédito financiero a través de una prenda, ¿no? En Montecredit ya se prestan también otros muchos servicios: custodia, tasación, subastas, oro de inversión. Es un servicio moderno que de hecho sigue siendo muy vigente, ¿no? La Fundación concede aproximadamente 15.000 operaciones de crédito al año por un importe que oscila de año en año entre unos 10-12 millones de euros, con un préstamo medio de unos 600 euros, que se recuperan en el 97-98% de los casos. Es decir, la gente realmente lo utiliza como un sistema para financiarse, porque solo salen a subasta el 2% de los lotes, ¿no? Entendemos que sigue siendo un servicio muy demandado. En este contexto histórico de la pandemia lo hemos demostrado, ¿no? Porque ha habido pues muchas personas que han acudido al monte para recibir financiación ante un problema de liquidez puntual. Provincia de León no se plantea ninguna más aparte de la nueva. Lo estamos estudiando, de hecho también hay posibilidades de
establecer acuerdos para tener oficinas con aperturas restringidas, es decir, oficinas que abren un día a la semana, 2 días a la semana, porque a lo mejor evaluamos que no hay una demanda suficiente para abrir una oficina con carácter permanente, pero sí, indudablemente, pues el Bierzo sería un punto interesante para establecerse. Habla usted continuamente del amplio patrimonio que tiene la Fundación por Castilla y León. Yo no sé si tiene la sensación que entre los cometidos está esa cohesión del territorio, eso que llaman hacer comunidad, y sobre todo desde el punto de vista social y político lo complicado que es hacerlo desde León. Sí, bueno, nosotros somos la Fundación Obra Social de Castilla y León. Asumimos y figura en nuestra visión que somos una fundación de ámbito autonómico. Actuamos o trabajamos en todo Castilla y León con proyectos de todo tipo y la verdad que nos sentimos cómodos en este aspecto. Aquí trabajamos con el museo, ayer estábamos en Valladolid con la Seminci, donde Fundos tendrá un premio dentro del palmarés oficial, y lo hacemos con la misma naturalidad. Estamos orgullosos de que la sede esté en León. Creo que la apertura de la nueva sede en Padre Isla, con una inversión muy importante, consolida los servicios centrales de la Fundación en León, pero entendemos que la Fundación tiene que tener una expresión territorial razonable y representativa. Tampoco es que estemos buscando una simetría perfecta de la Fundación, lo que hace en un lado, lo que hace en otro, porque los activos también lo condicionan. Claro, la Casa Botines está en León, o el Gallo Nuño está en Soria, o el Auditorio de la Marina está en Zamora, pero nosotros trabajamos con comodidad en un territorio amplio, disperso, porque también en el ámbito rural queremos estar y entendemos que tiene que ser una fundación que contribuya a cohesionar el territorio autonómico como un agente social más, en este caso desde el sector o desde la dimensión privada. Fundó se va a incorporar a un movimiento que es Fundaciones para el Clima, Sí. por el clima. ¿Eso en qué consiste? Está claro que ahora hablamos todos de sostenibilidad, hablamos de economía verde y hablamos de todo verde, de cultura verde incluso, ¿no? ¿En qué consiste este movimiento? Pues verás, director, la idea es que la Fundación traslade sus valores a actividades concretas. Creemos que la Fundación, o sea, no la nuestra, todas en general, el tercer sector tiene que predicar valores concretos. En el tercer sector, donde creemos que hay una gran capacidad de generar opinión, de influir, de ser referentes o líderes de opinión para la ciudadanía, tenemos que ser muy ejemplares. Entonces, en la Fundación hemos ido dando pasos para que todos los valores que recogen nuestros estatutos se plasmen en acciones concretas. La sostenibilidad, la Fundación está presente en el medio ambiente a través de activos pues, como el Parque de Valcuero en Salamanca, que sería algo así como el Monte San Isidro en León. Tenemos albergues, centros de la naturaleza, implican un compromiso de la Fundación con el medio ambiente. A partir de ahí hemos decidido ser sostenibles medioambientalmente y el incorporarnos al movimiento de fundaciones por el clima pues va a implicar que todas las actuaciones de la Fundación van a cumplir un código ético y de conducta. Por ejemplo, nuestra nueva sede va a ser totalmente sostenible en cuanto al aprovechamiento de la energía, en cuanto a los consumos, el uso de materiales, la ausencia absoluta de los plásticos. Vamos a intentar que la Fundación sea un referente también en ese concepto de sostenibilidad medioambiental. Cuando hablan de innovación, que es una palabra que repiten constantemente, ¿se refiere exactamente a qué? Porque es muy amplio el concepto, innovar es multidisciplinar. ¿En qué se concretaría la innovación de Fundos como herramienta principal? Bueno, nosotros creemos que la innovación social es el principal motor del cambio y del desarrollo, de la transformación social. A partir de ahí lo asumimos como nuestro estandarte, como nuestra bandera, es la línea de actuación preferente de la Fundación, por eso se crearon los premios Fundos a la Innovación Social en Castilla y León y por eso estamos creando Hub Social, el Instituto de Innovación y Emprendimiento Social, que representará el compromiso de la Fundación
con el fomento del emprendimiento y la innovación. Nosotros entendemos la innovación social como la actividad de un emprendedor que detecta un problema social y de una forma sostenible en el tiempo genera una solución, ¿no? Al final, la innovación se puede dar desde el sector público, desde el sector privado o de forma colaborativa, pero siempre va a requerir una actitud innovadora, porque la innovación está antes en el ser que en el hacer. Tenemos que sentirnos innovadores antes de hacer cosas que realmente resulten innovadoras. Y la Fundación lo que pretende es eso, fomentar ese espíritu, ese carácter emprendedor en las personas y las organizaciones, y especialmente en los jóvenes. Por eso los jóvenes, en lo que a la actividad de fomento de la innovación social se refiere, va a ser nuestro target principal, nuestro target ideal. Habló usted de la presencia en el medio rural, ¿se refiere a eso? ¿A promover, generar proyectos, a acoger proyectos de jóvenes en el mundo rural? Claro, por ejemplo, en algunos sitios, en Palencia, en un punto de la provincia palentina lo hemos hecho, crear un espacio de coworking para nómadas digitales en el mundo rural. Entonces, hemos creado un espacio que se ha dotado tecnológicamente, donde se crean las condiciones para coworking, para que emprendedores jóvenes pues se puedan crear en el ámbito rural, o personas que estén trabajando en el ámbito urbano pero pueden deslocalizar su actividad profesional hacia el ámbito rural, ¿no? Eso es muy importante. Incluso también en el ámbito artístico lo estamos viendo. Estamos también apoyando un proyecto en Medinaceli, en Soria, en el Palacio Ducal de Medinaceli, donde un emprendedor pues llega y convierte un edificio del siglo XVI en un centro turístico y cultural de primer orden, ¿no? Creemos en los emprendedores porque sabemos que son necesarios, que son imprescindibles y hay que apoyarles. Y no siempre se les comprende y no siempre se les apoya, porque las administraciones públicas y muchas organizaciones del tercer sector tienen absoluta aversión al riesgo. Es decir, hasta que no ven resultados no quieren saber nada, por muy emprendedor o por muy innovador que sea un proyecto. Primero resultados y luego ya financiamos. Eso no es posible si hablamos de emprendimiento, claro. Y por eso consideramos que los emprendedores y los innovadores no solo hay que protegerles, hay que cuidarles, sino hay que fomentarles porque necesitamos muchos. Emprendimiento e innovación son dos palabras que van absolutamente asociadas a juventud. Sí. Una de las cuestiones que a mí más me llaman la atención es en un edificio de 130 años, en una fundación que nace de la historia de cajas de ahorro centenarias, hay, no lo sé, pero vamos, una media edad en sus trabajadores muy joven, ¿no? No conozco a todos, evidentemente, pero a todos los que conozco, en fin, no creo que lleguen a los 30 años ninguno. ¿Qué valor le dan a la generación de puestos de trabajo entre juventud? Porque no debe ser fácil poner en manos de gente joven un proyecto como este. Pues la verdad que le damos todo el valor del mundo porque consideramos estratégico para cualquier proyecto del tercer sector ser capaces de captar talento joven. El talento joven que en Castilla y León tiene un problema porque tenemos una fuga de talentos importante y lo que Castilla y León tiene grandísimas universidades, es capaz de formar a grandes profesionales que en muchos casos se marchan. Entonces, tenemos que ser capaces de generar posibilidades de desarrollo profesional para los jóvenes. Sí. Y en este filandón estamos cansados de escuchar cómo se me habla de la retención de talento, de la posibilidad de, primero, de retener el talento que hay y a ser posible de que el talento que se fugó regrese a la provincia de León. Pues yo no sé si no deberían servir ustedes de ejemplo y todos los que nos han oído, que nos han contado esa historia que no hacen, tomar como ejemplo a la Fundación. Sí, aquí efectivamente hay una media edad muy baja, te lo comentaba antes, que prácticamente están todos casi en edad pediátrica, ¿no? Son niños, pero claro, son niños con carreras, con máster, con idiomas, con ganas, con talento, con iniciativa, con implicación, con compromiso en el proyecto, tienen el corazón rendido a un proyecto en el que realmente creen. Eso hace que la energía fluya, que las ideas fluyan. Es verdad que la capacidad de innovación
tiene que ir conectada pues muchas veces con la experiencia, con la visión que da la edad, los años, pero tenemos que trasladar ese caso de éxito, ese mensaje de que no pasa nada por contratar a jóvenes, por emplear a jóvenes, por generar oportunidades para los jóvenes. Los jóvenes son personas inteligentes que tienen capacidad. Además, estamos hablando de una generación entre los 25 y los 30 que probablemente es la generación más formada de la historia. El que menos pues te tiene 2 estudios de posgrado, habla 2, 3 idiomas. Son jóvenes brillantes y desde luego la Fundación está muy orgullosa de generar oportunidades para ellos, de retenerles y además de trabajar con ellos, porque desarrollamos un plan de carrera. No solo intentamos que ellos contribuyan a la Fundación, sino que la Fundación contribuya a ellos y queremos de verdad que la Fundación sea un buen lugar para trabajar y donde sus trabajadores se sientan felices. Bueno, que hable de ello quien lo practica, porque estamos hartos de escuchar hablar de este tema a gente que no lo practica, ¿no? Habla usted en referencia a lo que dice el compañero, pues de la juventud y sus dificultades profesionales. Todo esto pasa porque el país, la comunidad o la provincia, si me apura, saca de esta crisis internacional con esos fondos de residencia europeos. No sé, como espectador desde el ámbito del ánimo de lucro, ¿cómo vaticinan ustedes que puede ser esa recuperación lenta, rápida, eficaz, que pueden aportar a ella? Bueno, creo que en el tercer sector somos expertos en momentos de dificultad. El conjunto de las fundaciones como la nuestra, nosotros formamos parte de la CECA, la antigua Confederación de Cajas de Ahorros. Las fundaciones que integran CECA han hecho una aportación de casi 800 millones de euros durante el periodo pandémico. Desde el tercer sector, curiosamente, se tiene la mejor atalaya para saber cuál es el estado de salud económica, de salud social de un país, porque es que son esos dispositivos los que primero llegan. Mucho antes de que lleguen los hospitales de campaña ya había gente de las fundaciones de asistencia entregando comida, entregando mantas, mascarillas, y desde las fundaciones, o mejor dicho, en sentido amplio, desde las organizaciones sin ánimo de lucro, vemos cuáles son los indicadores. Curiosamente, el Monte Piedad también nos da muchas pistas para ello, ¿no? Nosotros pensamos que se están dando los signos para generar movimientos económicos que propicien un rápido rebote, ¿no? Pero también creemos que hay que avanzar muy mucho en generar condiciones que propicien otro modelo económico más sostenible y desde luego más favorable a desarrollar una actividad que pueda ser más competitiva internacionalmente. Visitamos un edificio que, como decíamos, el año que viene cumplirá 130 años desde que comenzó a construirse, y terminamos la charla mirando al futuro. Eso demuestra que también el legado de esta Casa Botín, de este Museo Gaudí en León, está más vivo que nunca. José María Viejo, muchísimas gracias por dedicarnos estos minutos y abrirnos las puertas de este museo. Ha sido un placer. Invitamos a todos los espectadores a que lo visiten y lo descubran, porque hay muchos secretos que se esconden aquí. Ya saben, desde este pasado sábado abierto de nuevo al público, así que recojan ese guante y no duden en visitarlo. Muchas gracias a José María y muchas gracias también a Miguel Ángel, a Joaquín, a Mónica. Muchísimas gracias por habernos acompañado y a todos ustedes por haber estado ahí una semana más. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.